Bueno, y para arrancar, entonces, a ver, Grecia, lo primero que les voy a preguntar a los que me están escuchando es eh, ¿qué civilizaciones son las últimas que estuvimos estudiando? De las cuales todavía me deben los trabajos. ¿De qué estamos hablando? ¿De civilizaciones occidentales o civilizaciones orientales? A ver, arriesguen respuestas. Occidente es un concepto que deriva del latín occidens y que se refiere, de diversas maneras y con distintos alcances, al oeste. Cuando aparece escrito con mayúscula inicial, menciona concretamente al punto cardinal. Por ejemplo, el capitán ordenó que viremos al occidente para evitar los bancos de arena. O no sé para qué lado avanzar. En el occidente tenemos las montañas, mientras que en oriente aparecen varios ríos. Occidente. La idea de occidente también puede referirse a aquello que se ubica al oeste de algo en una zona oeste de un lugar. La población musulmana se agrupa en el occidente de la ciudad. Allí hay varias mezquitas. La parte occidental de esta provincia está llena de campos de soja. El uso más frecuente de la noción, de todas formas, se emplea para nombrar al grupo de países que mantienen una tradición cultural similar y cuyos sistemas de organización económica, política y social resultan semejantes. En este sentido, suele dividirse al mundo en Occidente y Oriente, tal como puede hacerse a nivel geográfico. Aunque existen múltiples interpretaciones de aquello que se entiende por Occidente, en general se incluye dentro del conjunto de las naciones donde predomina la religión católica o protestante, el capitalismo, en paréntesis personal, sistema económico, y la democracia. Estas características, sin embargo, no son excluyentes, es decir, no quiere decir que un país que no tenga estas características no sea parte de Occidente, ya que hay países que no cumplen con algunos de estos requisitos, pero de todas formas se incluyen dentro del mundo occidental. Lo que se produce en el occidente o está vinculado a él se califica como occidental. Puede hablarse, por lo tanto, de literatura occidental, música occidental, etc. Entonces, existe una supuesta cultura occidental. Y cuando se habla de esta cultura occidental, claramente se hace referencia principal a la cultura europea. ¿Por qué? Porque Occidente o cultura occidental sería todo lo que deriva de Europa, ya que Europa sería el centro principal de Occidente, el centro cultural, político, económico e histórico de lo que conocemos como Occidente. Occidente, es decir, Europa, entonces se considera a sí mismo como el centro de todo el mundo, de todas las civilizaciones. Y uno dice, bueno, ¿no será mucho esto? Pero después piensa, bueno, en este lugar están las primeras civilizaciones antiguas, las más importantes, como Grecia, como Roma, y en la actualidad están los países más ricos y desarrollados, ¿no? Que son hijos de esas grandes civilizaciones como las griegas y las romanas. Entonces, claramente, ahí está el origen y el centro de todo, seguramente. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿Todo lo importante viene de Occidente? ¿Ahí está el origen de todo lo que somos? El problema es que cuando Europa en el siglo XVII y el siglo XVIII sale a conquistar el mundo, llega por ejemplo a América, Colón llega a América, llegan a Asia, llegan a África, los barcos y los tanques, los cañones europeos eh, empiezan a dominar todo el comercio mundial, no solo imponen su predominio económico, sino que a lo largo del tiempo también van a imponer su predominio cultural. Es por eso que nosotros hasta el día de hoy, como hijos de las civilizaciones del siglo XVIII, aún creemos que Europa es el origen de toda la civilización. Pero mismo vimos que muchas cosas de nuestra civilización, ya sea como la escritura, como forma de gobierno, como forma de comunicarnos, tienen su origen en Asia y África, y no en... Si se forma la idea de que el predominio, el dominio de Europa es cultural y no es político, económico, militar, entonces tendríamos que decir que Europa, como es más sabia, más culta, por eso domina el mundo. Y eso esconde detrás la idea de que Europa domina el mundo porque en su momento, por la fuerza y con violencia, conquistó el mundo. Y luego de que por la fuerza y con violencia conquistó el mundo, construyó la idea de que no lo hizo por la fuerza o por la violencia, sino lo hizo por una supuesta superioridad cultural.
No solo Europa no es el origen de la civilización, sino que hay algo que es muy importante. Vamos a aclarar algo. Ninguna civilización es hija de ella misma. O sea, por ejemplo, la civilización americana no es hija solamente de la civilización americana. Nosotros somos, nuestra cultura es hija de la cultura aborigen, de la cultura afro, de la cultura europea, y así pasa con todas las culturas. Y en la cultura europea es hija y descendiente, sobre todo de Europa Central, es hija y descendiente principalmente de Asia y África. Y eso se puede ver específicamente en un lugar concreto que es Creta, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a ver hoy es el origen de Grecia, que se encuentra en la civilización cretense, y vamos a ver cómo Creta está directamente relacionada con Asia. Vamos entonces a arrancar el viaje por el estudio de Grecia y Roma, y lo primero que tenemos que saber es que estudiamos Grecia y Roma porque supuestamente Grecia y Roma son el origen de la cultura occidental. Entonces, si son el origen de la cultura occidental, es el origen de Occidente, de Europa, de donde nosotros supuestamente devenimos. Entonces, para saber nuestro supuesto origen, es decir, el origen de Europa, tenemos que saber Grecia y Roma. Por eso es que estudiamos Grecia y Roma principalmente. Por eso es que están tan presentes en todos los estudios de la historia antigua. Nosotros le dimos importancia también a culturas que son antecesoras, ¿no? Y padres o madres, como quieran verlo, de la cultura griega. Pero ya vimos que la cultura y las sociedades europeas, como es el caso de Creta, tienen un vínculo constante con Oriente. En el caso concreto de Creta se puede ver en muchas características culturales, pero también en su relación directa con Egipto. Están enfrente de Egipto, Egipto tiene relación constante con Egipto. Bueno, y para cerrar, les voy a dejar una actividad, ¿no? Todo lo que hoy vimos se los voy a mandar en un archivo para que lo tengan todo unificado, pero les voy a dar unas preguntas y esas preguntas las van a contestar en base a el manual que ustedes ya tienen, en la parte, en la página 41, es decir, ¿cómo sé cuál es la página 41? Porque vieron que el manual tiene varias fuentes de diferentes libros. Entonces, cuento por carilla y la carilla es la carilla número 41. Tendría que estar numerada, pero no está numerada con un lápiz muy finito arriba. Ahí van a encontrar un título que dice Mundo Creto Micénico, y eso es de donde van a sacar la información para hacer la actividad que les voy a mandar a continuación. Y por otro lado, no se olviden que Creta es una de las ciudades que tenemos que marcar en el mapa que yo les pedí al principio.